y estimen pertinente fomentarlos, lo puedan hacer. Entonces, en esta primera parte, que en los objetivos del taller veíamos, íbamos a hacer un pequeño resumen de este taller de gestión escolar. Voy a ir mostrando algunos elementos centrales para que puedan ustedes contextualizar lo que vamos a focalizar en los procesos de aprendizaje. Lo que conversamos en esa sesión es que la gestión escolar en este contexto de pandemia tiene más o menos los mismos fases de gestión que tiene cualquier proceso de gestión. Sin embargo, es un escenario absolutamente distinto, como ustedes fueron mencionando. Incluso tensiona el rol de la escuela, como justamente muchos de los comentarios ustedes dijeron. Y en ese sentido, por ejemplo, en las conversaciones que hemos tenido, muchos nos han planteado problemas en sus comunidades escolares con que muchos de los padres apoderados, madres, están quedando cesantes, por ejemplo, o que hay algunos casos de vulneraciones de derechos, o otras situaciones, o en el ámbito sanitario, digamos, contagios, medidas precautorias, etc. Ese diagnóstico es muy importante, y obviamente es distinto a una situación normal, entonces es muy importante levantar. Lo segundo, este diagnóstico, y en la medida que ojalá incluya la mayor participación posible de la comunidad escolar, permite ir definiendo un plan de acción institucional en contexto de crisis, tanto en situación a distancia, con medidas de cuarentena o distanciamiento social, pero también permite ir dibujando un plan de acción institucional para proyectar el regreso. Entonces, este diagnóstico faculta o permite la definición de un plan institucional, que es muy, muy relevante que se constituya así. Luego de que decante en un plan de acción institucional, ir siguiendo, o sea, implementarlo, e ir siguiendo, haciendo un seguimiento y monitoreo de él, ¿ya? Y haciendo ajuste, por eso la flecha de retroceso, es que haciendo ajustes cuando algo de lo planificado se dan cuenta que no está funcionando, o que hay que remirarlo y ajustarlo. Esa es la importancia del seguimiento y monitoreo. Y este ciclo entre la implementación del plan de acción, el seguimiento y monitoreo, también proyectando en una fase 4 de qué necesitamos hacer para prepararnos al retorno presencial. Eso que está ahí, y que hasta ahí lo voy a dejar como flujo, les voy a ir mostrando algunos elementos de resumen, y para que quienes lo estimen pertinente lo ocupen o en sus comunidades. La fase de diagnóstico institucional lo podríamos resumir de esta forma. Si vemos este arcoíris, es un referente de una escuela, donde está el entorno, los procesos institucionales de soporte de la escuela, dentro de la escuela, los procesos de preparación de la enseñanza y el espacio de aprendizaje, el núcleo, el que le da vida o sentido a la escuela. Como esta situación es pandémica, es el entorno el que se ve trastornado, entonces el diagnóstico lo proponemos o creemos que es muy útil hacerlo desde afuera hacia adentro, ¿sí? Y en este taller vamos a hacer, por eso está la lupa ahí, vamos a hacer foco en los procesos de preparación de la enseñanza y fomentos de espacios de aprendizaje. ¿Ya? Estas no las voy a ver pero sí, ¿qué hicimos en ese taller? Fue abrir preguntas, más que dar respuestas, abrir preguntas importantes para la generación de un diagnóstico situacional adecuado en este contexto de pandemia. No las voy a ver porque este era el tema del taller de gestión en crisis, que ya hicimos con los equipos directivos. Estuvieron 20 de los 33 liceos TP, entonces lo tienen ya en sus correos por si quieren reflexionar respecto de esas preguntas o puedan enriquecer esos procesos en vuestras instituciones. Luego el plan de acción institucional, que si pudiésemos resumirlo, está este diagnóstico, ¿cierto?, que va tensionando el rol de la escuela en esta crisis, van definiendo apoyos que se requieren, y la participación de la comunidad escolar para lograr obtener un plan de acción. Y este plan de acción
en organizar y definir este plan de acción es necesario tener principios, acciones, organigrama de trabajo, ojalá que recaigan en el equipo directivo, porque posiblemente el organigrama de trabajo que tenían anteriormente tenga que tener ajustes en este contexto, donde todo ese equipo tenga claro sus roles y funciones, y un calendario semanal, llevarlo a lo práctico de cómo entonces va a funcionar nuestra semana mientras dure este contexto pandémico. Todavía ni siquiera tenemos certeza de cuándo vamos a volver presencialmente, entonces en virtud de eso es importante ir definiendo un calendario escolar semanal que nos permita ir funcionando. Probablemente muchos de ustedes ya lo tienen. La importancia del comunicar ese plan de acción, ¿sí? Diariamente, periódicamente o oportunamente, y ir monitoreando cómo va funcionando. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo los liderazgos distribuidos, que distintas personas de las comunidades escolares asuman esos liderazgos que son muy necesarios en esta época. Entonces este es el resumen. Definir principios, un organigrama, roles y funciones y calendario semanal. Y acá me gustaría detenerme nuevamente, sobre todo porque no son muchos los que estuvieron en los talleres anteriores y nunca está de más. El definir principios es muy importante porque cuando estamos en procesos de acción y como estamos en contexto de urgencia, tendemos a hacer y en ese proceso de activismo perdemos a veces el horizonte de cuáles son nuestras convicciones como individuos y también obviamente como comunidades escolares. Por eso es muy importante definir principios del plan de acción, para no perdernos en el camino, ¿sí? Entonces acá hay dos ejemplos. El primero es el que vimos en ese taller. Por ejemplo, una institución define 5 principios. Ayudar a mantener la salud socioemocional y física de toda la comunidad. Elementos que colocaron ustedes como el rol de la escuela en este contexto. Aprovechar la crisis para establecer nuevos vínculos y canales de comunicación que puedan utilizarse al regreso y que generen como aprendizaje en la comunidad escolar. También muy importante ser un amplificador y un colaborador de las medidas sanitarias a nivel local. Sus instituciones escolares están asociadas con centros de salud familiar o algunos con hospitales y que están teniendo casos incluso en las familias de contagios de COVID. Entonces ahí hay como decía el profesor delante, de poder articular eso también. Promover instancias de aprendizaje integradas, ¿sí? Quizás es una oportunidad única para actualizar algo que a la escuela se le ha estado pidiendo o es una atención permanente de no estar viendo asignaturas fragmentadas, sino integrar procesos de aprendizaje que alivianen la carga tanto de los docentes y hagan más ricos los procesos o más complejos los procesos de aprendizaje. Y por último, aparece acá reconocer que estamos aprendiendo, que vamos a cometer errores y que en vez de juzgarnos esos errores, una actitud muy positiva en este momento sería apoyarnos cuando cometemos esos errores y aprender de ellos. Y acá le quería mostrar uno que salió hace poquito la semana pasada, Santiago Rincón Gallardo de la Universidad de Toronto, que viene seguido a Chile, que como fundación tuvimos la oportunidad de trabajar con él en redes de tutoría y a pesar de sus pergaminos académicos, algo que valoramos mucho de él es su simpleza. Y si se fijan, él coloca ciertos principios también de la escuela en este ámbito y son muy similares a los anteriores que construimos como equipo. Lo primero es la salud y la sobrevivencia. B, simplificar. Enfocarse en lo importante y cultivar la capacidad de los estudiantes de aprender por su cuenta. Es un momento maravilloso quizás para fomentar procesos de autonomía acompañada, ¿sí? La autonomía no se gesta sola, sino requiere un acompañamiento pedagógico. Aprendizaje y pedagogía antes que tecnología, ¿sí?
La tecnología no está al servicio de crear un vínculo pedagógico, no al revés. No desperdiciar una buena crisis. Aprovechar la oportunidad para involucrar a nuestros estudiantes en proyectos de aprendizaje que les interese, profundos, auténticos, integradores, como lo vimos antes. Y, muy en la lógica anterior, hacer camino al andar, actuar, aprender y mejorar colectivamente en marcha. Si se fijan, tienen harto relación con las anteriores, y lo quisimos colocar porque en el fondo, en esta época de crisis, el tener ciertos puntos de referencia éticos y de convicciones colectivas nos ayudan a no perdernos y a mantenernos saludables en ese proceso. Bien, esto solo a modo de referencia, un organigrama, definir un organigrama de acción en esta contingencia, donde quizás los roles, por ejemplo, de los equipos directivos cambien. En este escenario aparece, por ejemplo, los docentes de jefe de curso, los encargados de articularse con los estudiantes, y él va coordinando las definiciones que hagan los equipos docentes en términos de procesos de aprendizaje con los estudiantes. ¿Ya? La importancia de definir espacios en la semana de coordinación como equipo pedagógico, ¿ya? Donde se defina qué espacio de coordinación será, quién va a ser el responsable, el medio de comunicación, quiénes van a estar citados a esos espacios de coordinación, la descripción de ese espacio y el propósito de ese espacio. ¿Ya? Esto evidentemente es tema del equipo directivo, pero se los queríamos plantear porque nos va a permitir visualizar la generación de procesos institucionales de soporte, que quizás permita a ustedes como equipos docentes, UTP, remirar o hacer algunos ajustes a elementos que ya están implementando en sus comunidades. Entonces, estos espacios de coordinación, acá hay un ejemplo, solo para que lo tengan, y puedan ustedes darle vida a lo que consideren pertinente en sus contextos. Aquí en los colores aparecen espacios de coordinación, responsables como ejemplo, medios de comunicación de esos, los integrantes que van a estar citados en eso, descripción de ese espacio y los propósitos de ese espacio. Lo menciono así rápido porque es la síntesis del taller anterior, y si se fijan, estos colores que definían espacios de coordinación de los adultos, en un calendario semanal, y acá yo diría que hay un elemento central respecto de qué debiésemos lograr, y a las comunidades educativas que ya lo tienen funcionando, fantástico, aplausos, porque es muy importante reaccionar coordinadamente en esto. Por ejemplo, en este calendario semanal, aparecen que las coordinaciones entre los adultos lo hacen en las mañanas, de 8:30 a 10, unas reuniones de 1:30, donde van ocurriendo estos ejemplos de coordinaciones en distintos ámbitos, coordinaciones pedagógicas, seguimiento y monitoreo, ¿sí? Coordinaciones generales, etc. ¿Ya? Después, en el módulo de las 11 a la 1, o sea, en este ejemplo, este establecimiento establece que el espacio de coordinación, o sea, de comunicación directa con los estudiantes que tienen la oportunidad de estar conectados, es una vez al día, solo 2 horas diarias, de 11 a 1. Y durante la semana, por ejemplo, el lunes, ocurre la instalación de un desafío de aprendizaje. Aquí me voy a detener un poquito, porque lo que vamos a ver después tiene que ver cómo poner en marcha un desafío de aprendizaje a distancia. Nos hace mucho sentido como equipo que durante la semana haya un hito donde se plantee este desafío de aprendizaje, ojalá de manera integrada con distintas disciplinas. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos más adelante. Pero si se fijan, el lunes es el día de poner en marcha ese desafío. Después, en esos mismos módulos horarios, se va acompañando a los distintos cursos en resolver dudas, orientación de indagación o por trabajo, que el desafío que ustedes le hayan colocado les plantea a los estudiantes. En este ejemplo, el día miércoles es un espacio ya de autocuidarse como comunidad, sea clases de yoga o las actividades que ustedes consideren que sean entretenidas o pertinentes para su comunidad, para cuidarse en estas instancias de crisis,
quizás apoyos socioemocionales, etcétera, poder resolverlos el día miércoles, por ejemplo. Los jueves, volver a retomar dudas y orientaciones con los avances que hayan tenido los niños durante ese desafío planteado el lunes, ir haciendo un seguimiento y monitoreo de ese proceso de aprendizaje, y el viernes poner en juego lo avanzado, entonces que los niños hagan exposiciones, entregas de trabajo, evaluaciones conjuntas, etc. Y en la tarde, los horarios de la tarde, para que los profesores tengan tiempo de preparar material, hacer seguimiento uno a uno en casos especiales, impresión de material pedagógico en caso de los niños que no tienen acceso a internet, coordinación con los asistentes de educación para poder hacer llegar a los estudiantes esos materiales, etc. Eso es un ejemplo, pero nos parece que es muy importante visualizar que el funcionamiento de una comunidad escolar tiene que tener en situación a distancia una organización institucional. Si no, pasa un poco lo que aparecía en algunas noticias, estar generando actividades, cada profesor por su cuenta a los niños, y los niños llegan bombardeados con 10, 12 guías de distintas asignaturas que no tienen ni una posibilidad de hacerlo, y en definitiva no ocurre lo que queremos que ocurra, que es que aprendan, y que sean apañados o acompañados por la comunidad. ¿Sí? Surgen ideas a partir de esto también que puedan ser, por ejemplo, alternados esta semana, y un grupo de docentes genera un desafío semanal y otro grupo genera el de la semana siguiente, y así se liberan más aún los espacios. Son algunas ideas, por si ustedes ya están haciendo algo similar, fantástico. Si puede dar pistas respecto de alguna otra comunidad que aún no tiene una organización semanal institucional, lo puedan lograr. Bien, hasta ahí quiero ir chequeando el tiempo. Fue un pequeño resumen de lo que trabajamos con sus equipos directivos, 20 de ellos de los 34. Ojalá, genial el día de autocuidado, dicen, fantástico. Pueda dar algunas pistas, ¿ya? Pero, como nos mencionábamos al inicio, en este taller nos vamos a meter de lleno a la gestión curricular en tiempos de COVID. Esta imagen que aparece ahí es la portada de recomendaciones que como fundación establecimos hace poquito, está recién salido del horno. Aquí. Ahí hay una síntesis de recomendaciones para la gestión curricular, y efectivamente este es como el índice del documento que fue adjunto a vuestros correos, así como la presentación hay un documento. Ese documento tiene la síntesis de recomendaciones que emana desde Educación 2020, para que quiera leerlo o quiera hacer una profundización de lo que vamos a ver hoy día, lo tenga disponible, ¿ya? Y así también aparecen algunas recomendaciones para la gestión de la formación ciudadana en estos contextos. Entonces, si se fijan, lo que vimos al inicio del diagnóstico, y seguramente ustedes ya lo tienen muy avanzado, es tomar conocimiento de la situación de los estudiantes, acompañar a la familia, y tiene que ver con este diagnóstico, y que genera ciertas alarmas, y lo hemos conversado con algunos directivos, que en muchas comunidades escolares la situación familiar está siendo muy compleja, y con escenarios de ponerse cada vez más compleja, ¿sí? Las últimas 3 semanas han habido 300.000 despidos a nivel país, y entonces muchos de eso no solo afecta a la socioemocional, dificulta el parar la olla. Entonces es muy interesante ese diagnóstico para no sobreponer los desafíos de aprendizaje sobre elementos básicos de estabilidad emocional y salud, ¿sí? Bien, pero en esta sesión nos vamos a enfocar en estos puntos que tienen que ver con la gestión curricular. Entonces, apuntar al aprendizaje profundo, al distinguir lo esencial del currículum, al seleccionar las experiencias mínimas necesarias y monitorear a los y las estudiantes. También en el texto van a encontrar algunas recomendaciones metodológicas para generar experiencias de aprendizaje. Esto que vimos en este índice que está en este documento, este flujo
lo resume el proceso reflexivo, por decirlo de alguna forma. Tenemos en una primera instancia el diagnóstico del contexto, que seguramente ustedes ya lo olfatean, lo sienten, lo viven, lo emocionan en su vínculo con sus estudiantes y las familias, y que deben ser muy diversos. En nuestra región hay 34 liceos TP, y de esos 34 seguramente las realidades son distintas, urbanas, rurales, etc. Y ese diagnóstico permite vincularnos de manera acertada hacia el abordaje del currículum, porque no es un club deportivo, no es un hospital, es una escuela. Y el acompañar, y lo vimos en la encuesta, los niños, así como están en época de pandemia, o están tristes, o están aburridos. Entonces, el aprender puede ser un elemento clave de mantenerse saludable también. Entonces, ese es el rol ineludible de la escuela, el fomentar esos espacios de aprendizaje. Entonces, un buen diagnóstico permite acercarnos al currículum para establecer buenas metas de aprendizaje o priorizaciones curriculares. Después, como interacción entre el currículum y el diseño de aprendizaje que ustedes definan, es muy importante ir estableciendo mecanismos de interdisciplinariedad. Y acá hay una instancia maravillosa para la escuela de saltar de esos procesos fragmentados por disciplina, donde profesores se esfuerzan muchísimo, pero en instancias que no se articulan con otras, hacer procesos interdisciplinarios, proyectos que integren distintas disciplinas. Y acá en el caso vamos a hacer foco de cómo tratar de lograr que el eje articulador de esa interdisciplinariedad sea la especialidad técnica profesional. ¿Sí? Y entonces, por última etapa, ya el del diseño de aprendizaje es vuelta a mis estudiantes, a su realidad, a su contexto, cómo este diseño de aprendizaje logra tener una significancia para ellos, una pertinencia, un resguardo de los tiempos reales que ellos desde sus familias, desde sus realidades le pueden otorgar esos espacios de aprendizaje, y cómo acompaña un vínculo que a pesar de la distancia pueda seguir cuidando lo construido ustedes con ellos de manera presencial, en la etapa presencial. Bien, como vimos aquí, hay un desafío en la primera etapa del diagnóstico al currículum. Se nos viene encima esta imagen. Yo les quise traer a esta persona que es Francesco Tonucci, un italiano que es un dibujante que es bien crítico y plantea elementos muy relacionados a lo pedagógico. Y este dibujo lo llaman la heteronomía docente, o sea, lo contrario a la autonomía docente. Y aparecen estos profesores con un montón de desafíos que plantea el currículum, y están agobiados, digamos, aplastados por el currículum, y aparece ese profe llevando toda esa carga, y tan cargado está que ni siquiera ve el estudiante que está ahí abajo. Es una caricatura, evidentemente, pero esta caricatura la queríamos plantear porque aparece ese dilema, ¿no? El docente dominando el currículum, él o la docente dominando el currículum, o el currículum dominado por el docente. Es ahí el dilema, y que ojalá en este taller podamos dar pistas de cómo sea lo primero, ¿no? El cómo como pedagogo o como docente dominamos el currículum y logramos hacer que sea funcional, pertinente, desafiante para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bien. Dicho eso, veamos un ejemplo vamos a ver un ejemplo de un flujo de procesos de priorización curricular, y al final del taller les vamos a dejar como unas láminas que resumen lo que vamos a reflexionar para que ustedes puedan hacer ejercicios autónomos. Nos hubiera encantado dividir el Zoom en salas y hacerlo participativo, pero como la cantidad de participantes es tan grande,
nos podía traer algunos problemas técnicos, que quizás lo podemos abordar en otras instancias o estar en coordinación para poder hacer un seguimiento posterior de esos procesos. Pero va a quedar a disposición para que usted los utilice. ¿Ya? Y también criterios para diseñar procesos de aprendizaje. Una pista, aquí aparece este señor con una lupa mirando esas pistas. Y acá queríamos compartir una pista. Y quizás los que ya manejan el diseño invertido puedan compartir con nosotros que en la práctica pedagógica, recuerdo incluso en mis primeros años como pedagogo, haber sentido esa angustia de cómo abordar este currículum. Y en el momento que encontré esta pista, y lo digo personalmente porque me recuerdo lo aliviado que me sentí, y cuando vi que el diseño invertido te ordena y te permite tener una visión global de qué es lo que conociendo a mis estudiantes es lo importante que aprendan en esas etapas. Entonces, ¿de qué se trata? Probablemente varios de ustedes ya lo conocen, pero esta va a ser una pista durante este trabajo, durante este taller, el diseño invertido. Tiene que ver con dar vuelta de atrás para adelante, dicen algunos, es primero identificar los resultados que yo espero. Entonces, en este caso, estando en mayo, es pensar en pandemia, aún con clases a distancias, ¿qué es lo esencial que logren mis estudiantes pensando en este periodo a distancia y después de regreso probablemente gradual hacia los procesos presenciales a final de año? Entonces yo identifico los resultados que espero que logren mis estudiantes. Y a partir de eso identifico objetivos de aprendizaje o aprendizaje esperado esenciales. ¿Ya? Ahí ya al tiro nos da una pista de priorización. Después, como ya sé dónde quiero que lleguen, el segundo paso es pensar cómo voy a evidenciar como docente que estoy logrando esos objetivos o que mis estudiantes están logrando esos objetivos. Entonces, como yo ya sé los aprendizajes que espero logren al final, ¿sí? que yo prioricé del currículum, identifico cómo voy a evidenciar que ellos lo lograron. Entonces empiezan a aparecer los criterios de éxito o los criterios de evaluación. Entonces, planificar el proceso implica qué quiero que logren, y después el segundo paso es diseñar el proceso evaluativo. ¿Cómo yo voy a ver que eso se evidencia? Si Luis, Javiera, Darío lograron esos aprendizajes. Por eso pasa como segundo paso de planificación el diseñar esos mecanismos de evaluación o criterios de evaluación. Central. Y después, cuando yo ya sé cómo voy a evaluar, pienso en las actividades secuenciadas, graduales, que vayan permitiendo que los estudiantes vayan adquiriendo las destrezas o habilidades para lograr estos criterios de éxito de evaluación que les quiero que ellos logren. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica del diseño invertido. Y de verdad, a los que aún no lo han probado, se ordena mucho el panorama. Se ayuda a no perderse en el camino. A estar diseñando actividad día tras día, sin visualizar dónde quiero que lleguen al final. Perfecto. Pero voy a chequear si hay ya. Vamos bien. Ok. Entonces, otra pista, aquí aparece nuevamente nuestro indicador de pista, es que acá tenemos una oportunidad. Los que hemos trabajado, y debo comentarles que en este acompañamiento en la fundación, estos 7 años, experiencialmente ha sido fundamentalmente el Liceo TP. Y ustedes que están en el Liceo TP, es probable que
que sientan que el sistema escolar tiende o ha tendido, porque está haciendo, como diría Paulo Freire, no es algo de naturaleza inamovible. En términos generales, el sistema educativo en los liceos TP tiende a tener mayor relevancia en los científicos humanistas o las asignaturas que se evalúan estandarizadamente, ¿sí? Pero acá hay un horizonte de un proyecto educativo. En el momento que los niños y niñas eligen matricularse en un liceo TP, donde independiente que entren en primero o en séptimo, el itinerario formativo los lleva a optar por una especialidad técnica, ese es el horizonte del proyecto educativo. Entonces, es esencial ir cuestionando o promoviendo, en el caso que ya tengan esa convicción como proyecto educativo, que el plan de formación diferenciada, o sea, lo que tiene que ver con la especialidad, es el eje articulador de la formación general. Entonces, si ustedes ven la formación general, las distintas asignaturas obligatorias, lengua y literatura, matemática, educación ciudadana, ciencia, filosofía, inglés, ¿sí? En este escenario podría ser, y aquí vamos a ir abriendo la reflexión, vamos a tener un ejemplo preciso, específico, en una de las especialidades, pero ustedes llévenlo a las vuestras, de qué manera pueden ser enriquecidas por las otras asignaturas obligatorias. Y de qué manera yo me puedo articular con mi colega de esa formación general para armar un proyecto interdisciplinario y que pueda hacer que liberarle carga a el estudiante y también a los profesores que muchas veces sobreponen procesos de aprendizaje, ¿sí? Ejemplos, no sé, en gastronomía tiene mucho que ver con la ciencia, la nutrición, en administración, con matemáticas, por ejemplo, en turismo, con conocimientos de los ecosistemas, qué sé yo. Todo eso que ustedes pueden estar viendo desde su especialidad específica, interrelación con la formación general, ojalá no esta sea una oportunidad para integrar y que los planes de formación diferenciada sea el horizonte educativo. Dicho eso, que son pistas para ir diseñando actividades pertinentes en este contexto, y por qué no decirlo, al regreso también, es que vamos a ver un ejemplo específico. En nuestra caricatura que nos plantea Francesco Tonucci respecto de cómo logramos que el currículum no nos domine a nosotros y sí nosotros dominar el currículum, y en virtud de las conversaciones que hemos tenido con varios de los docentes TP, no todos lo intentamos, pero somos un equipo reducido, entonces no tenemos posibilidad de hablar con todos, pero hicimos el ejercicio de recorrer los liceos y tener conversaciones, y muchos nos comentaban la necesidad de recibir orientación curricular, porque los docentes TP conocen la práctica de su especialidad, pero no necesariamente este flujo curricular que tiene que ver más con lo pedagógico. Entonces, pedimos disculpas al que considera que esto es algo ya sabido, pero es esencial para no perder el rumbo y saber cómo priorizar el currículum. Como ejemplo, decidí ocupar administración solo porque es la especialidad que tiene más representación a nivel regional. Entonces, quizás con esto podemos acertar a varios de los que están presentes acá. Sin embargo, es algo que lo pueden ustedes llevar en cualquiera uno de los programas de estudio de sus especialidades, que son descargables del currículum en línea, en técnico profesional, y descargan su programa de estudio. Entonces vamos a desmenuzar y vamos a hacer un flujo de priorización curricular. Entonces, aquí en administración, un primer elemento central son los perfiles de egreso. Los perfiles de egreso de las especialidades son transversales. Estas 12 competencias, porque son competencias, integran actitudes, conocimiento específico y habilidades. Lo comparten todas las especialidades técnicas, ¿sí? Son los aprendizajes genéricos de la formación TP.
Y acá me voy a detener un poquito porque cuando en las anteriores diapositivas, cuando decíamos qué importante sería que la formación diferenciada sea el horizonte educativo y que la educación general tribute al logro de estos perfiles de egreso, acá hay, en estos aprendizajes genéricos, está probablemente la pista más potente. Y quiero detenerme en algunos ejemplos. Los iconos son unas brújulas. Son como claro, brújulas, para no perdernos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el primero dice comunicarse oralmente por escrito con claridad, utilizando registro de habla y de escritura pertinente a la situación laboral. Si se fijan, vinculadísimo con lenguaje. Leer y utilizar distintos textos relacionados con el trabajo. Qué importante sería dedicarle horas al lenguaje, por ejemplo, la lectura y la comprensión de ciertos textos técnicos referidos a la especialidad de los estudiantes. Y hacer comprensión lectora, síntesis, mapas conceptuales de los elementos que tengan que ver con el aprendizaje de la especialidad. Aprenden a leer también, pero con un horizonte común que tiene que ver con el desarrollo de su especialidad. Probablemente muchos de los niños que ustedes se inscribieron en primero piensan titularse de su especialidad en cuarto. Entonces ya desde primero medio o segundo medio podría estar ocurriendo esa articulación, desde las asignaturas de formación general. Acá hay otra pista, trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ a distancia. Esta misma situación de trabajo escuela a distancia puede ser fomentada desde distintas asignaturas, haciendo trabajos grupales entre los estudiantes, que vayan coordinando ese flujo, y que es evidentemente una competencia que el mercado laboral lo atesora. Otra, manejar tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? En el fondo, en esta instancia vamos a tener oportunidad de promover este perfil de egreso. Otra, emprender iniciativas útiles en lugares de trabajo o proyectos propios. El módulo de emprendimiento es transversal en las distintas disciplinas. Entonces, cuando hablamos de qué interesante sería que los días lunes generemos un proyecto de aprendizaje. Mira, puede ser que estos proyectos tengan que ver con alguna idea de emprendimiento de los estudiantes y que se fortalece desde lenguaje, desde historia o desde matemáticas, qué sé yo. ¿Se fijan? Puede haber una articulación interdisciplinar que aliviane la carga de los profesores en sus especialidades y que los hagan trabajar a ustedes como equipo. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales. Miren, fíjense acá que prevenir situaciones de riesgo, ahora tenemos un contexto de riesgo sanitario. Entonces, ¿cómo tanto en la escuela, en el regreso a la escuela presencial, que va a haber una cantidad de protocolos sanitarios, puede estar relacionado procesos de aprendizaje con los niños para que puedan visualizar situaciones de riesgo, por ejemplo? O tomar decisiones financieras bien informadas con proyección a mediano y largo plazo. Matemáticas, ¿sí? Y estos son, repito, perfiles de egreso transversales a todas las especialidades, son genéricos a todas las especialidades de nuestro sistema educativo. Bien, necesitaba hacer un foco en eso porque efectivamente eso nos da las pistas de cómo integrar asignatura y cómo no perder de vista que en el fondo eso es lo que queremos lograr que el niño los jóvenes, cuando salgan de cuarto medio. Es central. Y es lo que en la conversación con el mercado laboral dice, eso es lo que necesito, si lo más técnico lo elaboro después, ¿sí? Entonces eso es muy importante que no sea solo función del profe de especialidad o la profe de especialidad, sino sea un trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. Objetivos de aprendizaje de la especialidad es lo que viene después en estos programas de estudio. Entonces, en este caso de administración, aparecen elementos más específicos, ya es leer y utilizar información, pero ya es financiera, de contabilidad, etc. Y así otros. Y aparecen en los casos de especialidades que tienen mención, otros referidos a esa mención.
esto, lo que estoy mostrando acá es exactamente, para los que no hayan tenido oportunidad de trabajar con esto, es exactamente lo mismo en todas las especialidades, repito, descargable de currículum en línea, por sus especialidades. Ya, luego de esa definición como de los horizontes de aprendizaje más gruesos, aparece la división de módulos, ¿ya? Y los módulos, y acá vas a ver una de las pistas, es cuáles, es para mirarlo en términos generales, cuáles son los que tengo que ver en tercero medio, cuáles en cuarto, y de esos, cuáles son los centrales en este periodo que vamos a tener casi la mitad de tiempo funcional del año. Entonces, vamos a tener que priorizar cuáles van a ser en esta etapa a distancia los módulos claves para seleccionar en mi especialidad, porque son muy relevantes, ¿sí? Y cuáles de ellos tienen un proceso de aprendizaje que son más factibles a realizar a distancia. Entonces aquí hay una pista. No es necesario en este contexto intentar trabajarlo todo. De hecho, por favor, no lo hagan. Y luego de eso, los módulos tienen la visión global del programa de estudio. Y acá, este es probablemente el orientador más grande para la priorización curricular, y es lo que los invitamos a que en su reflexión pedagógica, este sea el trabajo desde las unidades técnicas pedagógicas, por departamento, o con trabajo interdisciplinario articulado por la formación TP. Es que los módulos se dividen en objetivos de aprendizaje de especialidad y aprendizajes esperados, ¿ya? No voy a entrar a detenerme en cada uno de ellos, porque la idea es abarcar la lógica de abordaje al currículum para la priorización. Entonces, esos aprendizajes esperados, sigo visualizando el mismo documento, es de los programas de estudio. Entonces, en el programa de estudio hay una etapa que tiene que ver con cómo estos objetivos de aprendizaje por módulos, ¿ya? Se pueden identificar criterios de evaluación. Si retomamos en la planificación de atrás para adelante o por diseño invertido, cuando ustedes priorizan módulos y aprendizajes esperados claves, lo que sigue es identificar cuáles van a ser los criterios de evaluación pertinentes a distancia, y lo que voy a retomar cuando ya volvamos en ámbitos presenciales. Entonces ustedes pueden armarse un esquema. Estos van a ser mis criterios de evaluación, que los estudiantes están aprendiendo lo que como profesor me parece, o como profesora, me parece esencial que aprendan los estudiantes de su especialidad en este año complejo. ¿Ya? Y si se fijan, además, hay una articulación en cada uno de los módulos de los criterios de evaluación con objetivos de aprendizaje genéricos, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando ustedes dicen, oye, pero ¿qué voy a hacer ahora? Es acá donde ustedes pueden identificar qué es lo prioritario para diseñar procesos de aprendizaje específicos. Y ya, para rematar, en los criterios luego de eso aparecen ejemplos de actividades de aprendizaje, y acá lo que está planteado acá como resumen, lo vamos a ver después, que es una muy buena forma de sintetizar el proceso reflexivo pedagógico para orientar el trabajo. Entonces aparecen el nombre del módulo, la actividad de aprendizaje, la duración que va a tener, el aprendizaje esperado y el criterio de evaluación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso es sobre normas internacionales de contabilidad, y los criterios de evaluación es que los estudiantes sean capaces de registrar operaciones de acuerdo a normas contables en un resultado económico y financiero de una empresa. Y confecciona un estado de situación financiera, con flujos efectivos, ¿ya? Con patrimonios, etc. No tiene nada que ver con mi expertise. Sin embargo, ahí aparecen criterios de evaluación relacionados con el aprendizaje esperado. Entonces,
teniendo eso, en este caso el profesor dice, ya, voy a hacer un estudio de caso de una empresa, y los estudiantes van a tener que analizar cómo está ese caso, ¿sí? Y en función de eso, yo digo, ya, entonces, ¿cómo voy a evaluar? ¿Sí? Y entonces tengo los criterios de evaluación. Ok, ¿ya? Y después aparece la descripción de qué es lo que se va a hacer, etc. Esos son ejemplos que aparecen también en los planes, que los pueden utilizar como orientación. Estos son propuestas, no es que ustedes tengan que hacer esto. Y acá solo un segundo. Hay un investigador que hizo la caracterización del rol pedagógico como el docente técnico, ¿sí? El profesional docente y el docente transformador. Y me gustaría detenerme acá porque la lógica del paradigma del docente técnico es que espera que lo que está descrito, por ejemplo, en este ejemplo de actividad, lo llevo tal cual. Y si soy capaz de hacerlo tal cual, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ese es desde el paradigma del docente técnico. Si vemos del docente profesional, ve este ejemplo y lo contextualiza a la realidad de sus estudiantes. Sé qué dominan o qué logran hacer en este momento y qué etapas tengo que apoyarlos para que logren llegar a eso. O la situación que tiene su familia, etc. Contextualiza. Y el transformador es el que intenta hacer que esto le cambie la vida a los estudiantes, que se empoderen a tal punto que sean capaces de incluso salir de sus situaciones sociales y construir un camino que transforme sociedad. Entonces ahí, si ven como una escala, es donde ustedes se quieran situar como pedagogos. No hay ningún problema que ustedes tomen esa decisión, es una decisión autónoma. Si trabajar de una manera más de implementación técnica, si atreverse a contextualizar, y eso es su derecho pedagógico, o incluso a tratar de ir más allá y ver cómo ir transformando situaciones sociales. Solo Bien. recordar, Humberto, que estos ejemplos de actividades están en la plataforma Aprendo en Línea y que ahí el Ministerio colocó distintos recursos que pueden buscar o utilizar para generar esa adaptación de la actividad o trabajar en la adecuación, pero hay muchos recursos en todas las especialidades TP que están disponibles en esa plataforma. Gracias, Frederic. Entonces, nuevamente, viendo el diseño invertido de Wiggins y McKay, acá hay un resumen de preguntas que pueden ayudarlos a hacer esta priorización. Cuando decimos, entonces, ¿qué es lo prioritario? ¿Cuáles son las comprensiones fundamentales que debe tener mis estudiantes para el dominio o para ir logrando la autonomía respecto de esta especialidad técnica profesional para que la sigan construyendo hacia adelante? Entonces, miro estos programas de estudio, veo los módulos esenciales y aquí un primer criterio. Elijan 1 o 2 módulos que puedan ser promovidos durante este periodo de distancia y que puedan ser también proyectados al trabajo al regreso. Y definan cuál es el elemental. Y dentro de eso, qué objetivos de aprendizajes y aprendizajes esperados, que lo estuvimos viendo en el desglose del currículum, son factibles de realizar a distancia. Visualizando eso, yo ya identifiqué qué es lo que quiero lograr. Lo primero en el diseño invertido, qué es lo que quiero que logren al final del proceso. Una vez definido el qué, visualizo de qué manera voy a evidenciar en la lógica del aprendizaje visible qué desempeño de los estudiantes o producto me va a permitir evidenciar como docente que ese estudiante lo logró. Entonces una pregunta orientadora, ¿en qué cosas que los estudiantes digan, hagan, creen o escriban podrían ver que este aprendizaje ocurrió? Eso tiene que ver con la definición de cómo voy a evaluar aquello. Y por último,
ya sabiendo cómo quiero evaluar o cómo voy a evidenciar como docente que los estudiantes lograron esas comprensiones fundamentales, diseño actividades que ojalá vayan en secuencia y haciendo experiencias de aprendizaje mínimas, concretas, ¿sí? Que vayan ayudando al estudiante a realizar ese desempeño producto y por lo tanto construir la comprensión. Ese flujo de diseño es lo que van a ver después al final en las láminas, como para que ustedes vayan construyendo ese proceso reflexivo interno o colectivo. Ojalá sea colectivo. ¿Sí? Y entonces, a modo muy ultra resumen, ¿qué aprende? ¿Cómo lo demuestra? ¿Y cómo lo desarrolla? Eso es desde la lógica, desde el docente. Es el proceso reflexivo del docente. Y en esta etapa es ya en la lógica de cómo yo, como docente, me comunico con los estudiantes. Entonces, yo ya como docente tengo claro qué quiero que aprendan, cómo lo demuestre, y cómo lo desarrollar, o cómo espero que lo desarrolle. Entonces, creé una experiencia de aprendizaje. Y entonces la relación con el estudiante, la idea es que, si volvemos al horario semanal, si hay un momento donde ustedes le muestran el desafío de aprendizaje, generen un enganche. Traten de ser vinculados a los intereses de los estudiantes, generar una pregunta que los motive o un contexto de lo que van a aprender es vital en su proceso de desarrollo técnico profesional. Entonces, el enganche, el momento del enganche, la presentación de la experiencia de aprendizaje y que gatille el interés del estudiante. Luego, cuando ya está planteado esa experiencia de aprendizaje, y acá no está explícito como parte de, pero en la lógica, si ustedes ya definieron cómo van a evaluar, plantearle en ese momento también, al inicio, a los estudiantes, cómo va a ser evaluada esa experiencia de aprendizaje. Después, un espacio para que ellos, sobre todo a distancia, tengan espacios de exploración autónoma. Los estudiantes siempre dicen, ya estoy aburrido de que me dicten o ver la guía, no sé qué. Ahora, háganle una experiencia, una pregunta abierta que ellos requieran indagar, ¿ya? Traten de orientarlos con distintas fuentes. Entonces, promuevan la exploración autónoma de los estudiantes, sobre todo en esta instancia a distancia, pero también cuando vuelvan a lo presencial. La exploración autónoma y acompañamiento para el desarrollo de su autonomía es clave. ¿Sí? Entonces, búsqueda de materiales concretos, selección, lecturas críticas, etc. Exploración de un objeto de estudio, y ahí su expertise como docente es clave, saber qué elemento es fundamental que ellos aborden, ¿sí? Y a los estudiantes que no tengan la posibilidad de tener comunicación por internet, ayudarlos a que ese objeto de estudio esté impreso, en concreto, etc. A partir de preguntas reflexivas en función del producto final de desempeño. O sea, ojalá ir haciéndoles preguntas más que respuestas, que orienten la exploración autónoma para que el niño pueda llegar a un desempeño o un producto, ¿sí? Entonces, al final, este desempeño producto es la actividad que integra, que se aplican los aprendizajes en un contexto auténtico, real, similar a la vida real, social, laboral o cívica. Otra pista, nos dice el caballero. ¿Cómo aprendemos? Si nosotros queremos diseñar un proceso donde el estudiante se permita ir aprendiendo, acá hay una pista brutalmente importante. Desde el conocimiento de la neurociencia, se ha ido distinguiendo que hay ciertos procesos, por ejemplo, leer, escuchar, ver y mirar, ver y oír, que tienen que ver con un estudiante más bien pasivo, que muchas veces se repite es una situación que la escuela está haciendo por años tensionada, pasar de las clases expositivas, ¿sí? Y con el estudiante pasivo,
es básicamente porque esas son metodologías que tienen muy poco impacto respecto de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué pista sería esto? Tratar de que los procesos de aprendizaje que ustedes le propongan a los estudiantes tengan momentos donde discutan con otros, promuevan entonces trabajos grupales, ¿sí? Y que los va a poder acompañar en esta cuarentena a que los niños puedan articularse en grupo igual, si los niños están conectados en redes sociales todo el rato. Entonces, tratar de que las instancias de aprendizaje sean grupales y puedan discutir el trabajo. Y así trabajan en grupo y aprenden en grupo. Que hagan, que tengan que escribir, que tengan que sintetizar, ¿sí? Que tengan que planear, etc. Lo que hacen también tiene un mucho mayor porcentaje de que el niño aprenda. Y mucho más aún es que el niño explique, exponga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos trabajos grupales o estos procesos de indagación, de estudio, ¿sí? Tenga un momento, y eso en nuestro horario semanal lo podrían llevar al día final de la semana, donde ellos tengan que exponer sus procesos, ¿ya? Alguno no habrá hecho nada, bueno, ¿qué fue lo que te costó? ¿Qué dificultad tuviste para eso? Pero la idea es que los procesos de desarrollo de aprendizaje tengan etapas donde el estudiante tenga que dar cuenta al resto de qué es lo que aprendió. A algunos les va a costar, pero si se fijan en los aprendizajes genéricos dice expresarse oralmente con claridad. Si no les damos instancia de expresarse oralmente, difícilmente lo van a lograr. Entonces el foco está en esa base de la pirámide. Pues bien, como hemos visto harto, vamos a dar un segundito de una pausa activa. Frederic, ¿nos ayuda con esto? Sí, les sugiero a todos, para evitarnos como el pudor, que nos puede dar de pronto un ejercicio, a lo mejor apagar las cámaras, y los que están deseosos de participar con nosotros en esa pausa activa, se suman, y los demás, si quieren hacerse un café, tomar un minutito, pero la idea es como poder un poco mover el cuerpo, ¿cierto? Ya que estamos sentados. Entonces yo voy a apagar mi cámara, y con la voz voy a guiar un ejercicio que podemos repetir varias veces, pero que nos permite un poco movernos, estirar, bueno, para estar como bien también con nuestro cuerpo. Así. Les propongo que desde su silla, como que colocando los dos pies en el suelo, pudiéramos dar una primera vuelta, ¿cierto? Mirando a la derecha. Podemos tender los brazos y estirarnos de un primer lado. Pasamos al otro lado. Se siente que hay ciertas tensiones que estamos intentando sacar. Ahora volvemos a colocarnos de forma con la espalda derecha, ¿cierto? Los dos pies en el suelo, un poco más alejado del escritorio. Intentamos agarrar nuestros dos brazos atrás de la espalda, como en la imagen, ¿cierto? Y estiramos un ratito. Podemos movernos de la derecha a la izquierda también. Y durante todo este ejercicio inspiramos, inhalamos y exhalamos, ¿cierto? Ahora podemos instalar nuestra silla un poco más para atrás y colocar nuestras manos atrás de ella, y vamos a inclinar la cabeza hacia atrás. Aquí en esta silla, y eso estira el cuello, sentimos el cuello, la espalda, los hombros. Intentamos estar así un ratito y podemos inclinarnos a la medida que nos dé hacia adelante, ¿cierto? Y volvemos, no olvidamos de respirar
inhalamos, exhalamos, y este ejercicio con las manos en las rodillas, vamos a hacer bolita, sentados de esta forma, ¿cierto? Ok, hacemos bolita. Y exhalamos a terminar. Inhalamos, haciendo el ejercicio, y exhalamos. Podemos estirar los dos lados, como lo muestra en la imagen, ¿cierto? Un brazo arriba, un brazo abajo, y vamos estirando de lado a lado. Ahora, Creo que se salió la imagen. ¿sí? ¿No? ¿Yo la veo? Sí, yo también. Ahora mismo retiramos la silla y podemos ir de a poquito intentando tocar nuestros pies. Y ahí nos quedamos un ratito, inhalando, exhalando. Y vamos desenrollando la columna como si fuera una cadena. En esta misma posición, los dos pies alineados en la cadera, vamos a inclinarnos hacia atrás. Las manos en la espalda. Abajo, ¿cierto? Hacia atrás. Y ahora, aprovechando nuestro escritorio, podemos realizar ese ejercicio que nos permite estirar el tronco entero al revés, con la espalda lo más plana posible. Un ratito. Les propongo también mover el cuello, sentir dónde están nuestras tensiones, y retomar nuestra posición. Se puede repetir el ejercicio cada vez que lo sientan necesario, ¿cierto? Podemos mover los hombros. Y ahora volver a sentarnos y a disponernos para lo que sigue. Muchas gracias, Frederic. Pues bien, esperemos que los que fueron a hacerse un tecito, un cafecito ya hayan regresado. Los que hicieron la pausa activa sientan su cuerpito más presente. El cuerpo es maravilloso para estar en el presente y por lo tanto también nos ayuda a cuidarnos y también para los procesos de aprendizaje, porque volvemos a estar como en una instancia más en el aquí y en el ahora. Entonces, gracias, Fred, por el ejercicio y promover que también este tipo de actividades se puedan hacer junto con sus estudiantes en los procesos de aprendizaje. No tener pudor a hacerlo, si el cuerpo es lo más precioso que tenemos y hay que cuidarlo. Tengo un pequeño aviso. ¿Sí? Si pueden poner atención en el chat, yo estoy hablando en privado con algunas personas para pedirles su nombre. Entonces, para que por favor pongan atención si es que les llega un mensaje, eso solamente. Ya, excelente. Ya, yo voy a continuar esta etapa para tratar de ajustarnos al tiempo que les planteamos al inicio. A ver, no sé si hay alguna pregunta al equipo, o sea, comentario hasta ahora. ¿No? Ya, entonces, ¿qué criterios? Nosotros ya vimos el flujo de diseño. Entonces, que lo vimos como pista, la planificación invertida, que lo TP sea lo aglutinador, tratar de hacer procesos, a pesar de distancia, que sean procesos prácticos, ¿sí? Ya, ahí estoy viendo, perfecto. Ok. Continúo. Y entonces ahora una pequeña, y que está en el documento también que adjuntamos y en la presentación, pero criterios para la creación de experiencias. Algunos van a ver que hay algunas cosas que son como recursivas, que vuelven a ocurrir, pero son plantear ahora como algunos criterios para el diseño de experiencias. Ok.
Entonces, tratar desde sus experiencias pedagógicas, desde el dominio de sus especialidades, si hay acá algunos profesores de educación general, desde el dominio de sus asignaturas, apuntar al aprendizaje profundo, más que a la cobertura curricular, es tratar de generar instancias de aprendizaje que le permita el desarrollo de competencias a los estudiantes. ¿Y cuál va a ser entonces, nuevamente, nos podemos fijar en los objetivos de aprendizaje genéricos, en los elementos centrales de sus programas de estudio, y ustedes definan en función del contexto cuáles son esos elementos centrales. Lo medular de mi asignatura. ¿Qué actividades pueden ser más motivadoras y relevantes para mis estudiantes? ¿Ya? Y entonces acá hay alguna, como el desglose de qué tener en cuenta, que ya lo vimos, el tema de priorización del currículum, la autenticidad de las actividades. Esto es muy importante porque es tratar de vincularse con los estudiantes respecto de su mundo real, ¿ya? Si yo le planteo algo que no tiene contexto, en este momento no se me ocurre algo concreto, porque en este momento tenemos 33 o 34 liceos representados, y de esos son 11 subsectores económicos y 23 especialidades. Entonces son tantas las posibilidades que en el fondo les planteo este tema para que ustedes reflexionen respecto de eso. Elementos que sean del mundo real para los estudiantes, del mercado laboral o del mundo productivo de servicios en el ámbito de su especialidad, de la cotidianidad de sus territorios, ¿sí? Pues a eso se refiere con autenticidad de las actividades, ¿sí? Traten de hacer ese link con el mundo real. Diseñar para y desde los estudiantes, considerando responder a sus intereses. Hay veces que ciertos módulos o asignaturas, los estudiantes tienen algunos rechazos, ¿sí? Entonces ahí está el desafío y la expertise docente de buscar de qué forma diseñar elementos que generen ese enganche con el estudiante, ¿sí? Muchas veces eso tiene que ver no necesariamente con respuestas, sino más bien con contextos y con preguntas. Fomentar la autonomía del estudiante. Acá hay un elemento probablemente elemental, ¿sí? Y hay muchos de ustedes, y lo deben saber en el cuerpo, digamos, la diversidad que tienen en sus cursos o en sus mismos establecimientos, donde hay niños súper motivados, donde hay otros que tienen como, o al contrario, desmotivación, o otros tienen muchas herramientas de aprendizaje y otros tienen muy poquitas. Entonces, ¿cómo voy dando opciones distintas para que exploren sus posibilidades? ¿Ya? En este escenario de aprendizaje a distancia, si yo les planteo un desafío de aprendizaje un lunes y voy acompañándolos, en algún momento de reunión con todos juntos voy planteando algunas preguntas globales y identifico qué estudiante se me está quedando atrás o qué estudiante está con ganas de más. Entonces quizás ahí puedo darme un ratito para acompañar a ese proceso que estudiantes se están quedando atrás, o desafiar más al que está adelantado. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí. Constanza Herrera, ¿puedes silenciar tu micrófono? Ok, entonces, ¿qué preguntas metacognitivas promuevo en su proceso de aprendizaje? Y acá esta palabra que probablemente muchos de ustedes conocen, lo metacognitivo, es en sencillo hacer que el estudiante sea capaz de ser consciente de qué estrategias de aprendizaje utiliza para aprender. Y esas estrategias son diversas. Y es como un kit de herramientas que cada uno de los seres humanos tenemos. Hay uno que son más visuales, otros tiene que ser más hablado y conversado, otro es de lectura, otros qué sé yo. Son tan diversas las formas de aprender que en el fondo las preguntas metacognitivas hacen
el acompañamiento maravilloso de que el estudiante vaya siendo consciente de qué estrategias utiliza para aprender. ¿Sí? Vamos a ver una escala de metacognición que puede servir para ir haciendo escalonadamente preguntas asertivas en ese ámbito. Y entonces, ¿qué procurar en el desafío? Que el desafío sea, desafío cognitivo que les plantea sea posible para el estudiante, ni muy alto, que no pueda resolverlo, ni muy bajo, que sea fome. Promover opciones de indagación, que no haya un puro camino de resolverlo, sino que haya un abanico, exploración de fuentes, formas diversas, y ojalá, y en este contexto de que hay todavía muchos estudiantes que no tienen acceso a trabajo en línea, tener también mecanismos impresos o de indagación de otros mecanismos. Dejar rutas abiertas también, pero con un proceso estructurado desde cuál es el desafío y cuáles son los productos que debiesen llegar para que las rutas que tomen puedan ser diversas y ellos vayan tomando opciones dentro del desafío que ustedes les plantearon, respetando diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. Y entonces cuando le hablaba de metacognición, acá hay un ejemplo de preguntas metacognitivas y escalonadas, perdón, vamos a apoyar con un mate un poco, de preguntas escalonadas que independiente del proceso o desafío que ustedes le planteen, si en estos momentos de acompañamiento con los estudiantes plantean preguntas metacognitivas y que ellas las expresen y las reflexionen, es un apoyo genial. ¿Qué has aprendido en este día? ¿O durante este día? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué hiciste? ¿Qué indagaste? ¿Qué fuente hiciste? ¿Buscaste? ¿Lo anotaste? ¿Lo resumiste? ¿Qué se te hizo más fácil? ¿O más difícil? ¿Qué se te hizo novedoso? ¿Qué es lo que te gustó más? ¿Para qué te sirvió? Esto que avanzaste, ¿identificas cómo lo puedes mejorar? Si se fijan, son preguntas transversales metacognitivas y que permiten ir haciendo seguimiento a los procesos de aprendizaje y con foco, y esta es la clave, que el estudiante sea capaz de identificar su kit de herramientas para aprender. En el momento que el estudiante es capaz de identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus herramientas para aprender, ese estudiante va ganando en profundidad de autonomía. Y esa autonomía no es, ahí está la guía, ¿no la hiciste? Pucha, que eres flojo. O, estoy haciendo una caricatura, profesores, por favor, discúlpenme si es que les molesta la caricatura, pero en el fondo, la autonomía no es inherente al ser humano. Hay un progreso de la autonomía y eso se tiene que ir acompañando. Poner foco en el monitoreo de los estudiantes, ¿sí? En el ejemplo del horario lo pudimos ver. Si yo busco espacios donde yo como profesor o profesora me organizo en la semana para hacer acompañamiento de un curso específico, ¿sí? Voy acompañando el proceso del desafío que les planteé, ¿sí? Entonces considerar espacios para retroalimentar es fundamental. Y tratar de ir ajustando las actividades en función de cómo va el desempeño de los estudiantes. Si por X motivo resulta que la actividad que coloqué no está dando los frutos que planifiqué, buscar cómo hacer una secuencia de actividades disminuyendo el nivel o aumentando el nivel si es que ustedes en ese proceso de monitoreo identifican que hay elementos que hay que ajustar. ¿Sí? Por favor, no tratar de evitar darle una guía y no tener otro tipo de contacto con ellos. ¿Sí? Si eso ha sido así, es una buena pregunta. ¿Es necesario eso? ¿Es ese tiempo invertido ustedes para el desarrollo de una guía que yo no retroalimento con el estudiante, tiene sentido para el proceso de aprendizaje del estudiante? Entonces, si voy a invertir tiempo, traten de buscar un mecanismo, un ciclo de aprendizaje. No lo dejen solo con un elemento, sino traten de dar la vuelta completa.
Por eso el monitoreo es clave. Y hablemos de monitoreo y de evaluación, no de calificación. Ya vamos a hacer un foco en ello. ¿Ya? Sí, entonces en esta instancia ese rol docente es clave. Y lo vimos al inicio en la encuesta. ¿Cuántos niños se sienten aburridos, están medio deprimidos? Entonces ese acompañamiento también referido al ámbito socioemocional. Monitoreo que incluya cariño, apoyo a la actividad, comunicación a veces, o sea, ojalá grupal, y cuando se identifiquen casos, hacer algún seguimiento individual. Y idealmente en espacios acordados institucionales, porque si cada profe independiente busca esos espacios sin coordinación institucional, vamos a estar chocándonos, sobre exigiendo a los estudiantes. Entonces debiese ser un espacio acordado institucionalmente. Dedicar nuestro tiempo mayor en proporción a quienes más lo necesitan, ¿sí? Mayor vulnerabilidad, menor apoyo del hogar, menor autorregulación, autonomía en el aprendizaje, etc. Tendemos siempre a buscar la media en la forma de agarrar a la mayor cantidad de población posible de estudiantes, ¿sí? Pero sobre todo en este contexto, y ustedes lo hemos conversado con algunos directores y ha salido en prensa, que hay violencia familiar a veces en casos de encierro, violencia de género, vulneraciones de derechos de la infancia, y seguramente ustedes conocen casos así. Entonces, evidentemente esos casos requieren mayor apoyo. Y obviamente no están solos ahí los equipos psicosociales, asistentes de educación, ver cómo distribuirse esos casos difíciles o que requieren más apoyo. ¿Sí? Y entonces, este ejemplo, vamos a hacer nuevamente un regreso al ejemplo del horario semanal y cómo las redes sociales nos permiten ir a hacer ese seguimiento a distancia de todas maneras. Hay algunos que hemos conversado que les funciona más el WhatsApp porque necesitan menos datos o están liberados los datos. Otros, los estudiantes están más familiarizados con Facebook. Algunas otras comunidades será Instagram o hacen videos live en Instagram. Esa decisión, y hay tantas otras, que en el fondo ustedes vayan resolviendo cuáles están funcionando bien y eso vayan ajustándolo si es necesario. Pero lo clave, y vuelvo a repetir, es la instalación de espacios coordinados institucionalmente, donde ustedes establezcan una forma de actuar en términos de educación a distancia que les ayude a funcionar entre todos como equipo. No saturar a los estudiantes de tareas que no van a ser capaces de hacer, aparte que me siento mal, me siento irresponsable porque no he sido capaz de desarrollar todo, después mi papá me reta o mi mamá me reta porque no he sido capaz de hacerlo, y al final es echarle más leña al fuego, y lo que debiésemos hacer es tratar de priorizar y cuidarnos. Y sacarle el jugo a la experiencia de aprendizaje. Y nuevamente, vinculando con otras asignaturas, tratar de dejar procesos abiertos, procesos de desafíos de aprendizaje que un niño lo abordará a un nivel menos profundo que otro, y no hay problema, no todos tienen que estar al mismo nivel. El currículum tiene un gradiente que no necesariamente todos los niños, y ustedes lo saben bien, en segundo medio va a haber un niño que todavía le cuesta leer. Y entonces, quizás un desafío de aprendizaje va a tener una profundidad distinta a la otro que tiene muchas más competencias. Sin embargo, el que yo lo desafíe y que él aprenda dentro de su mapa cognitivo, le va a hacer un aporte para él también. Repito, interdisciplinariedad, tratar de que un mismo desempeño o producto le implique el desarrollo de distintas asignaturas que logren hacer integración, ¿ya? Tratar de aprovechar los recursos que tengan a mano. Hay un montón de textos escolares que cada vez están más espectaculares, con actividades muy, muy buenas, y entonces quizás seleccionar
qué actividades se relacionan con los perfiles de egreso o con las especialidades, etc. Y diseñar las actividades mínimas necesarias. Menos es más. Es un eslogan que lo ocupamos harto en la Fundación, menos es más. Si ustedes visualizan los elementos centrales, pero logran mayor profundidad, va a ser mejor que una cobertura curricular corriendo, donde solo vemos elementos esenciales, donde hay pocos procesos, donde el protagonismo lo tienen los estudiantes y por ende poco aprendizaje. Más vale poco, pero profundo. Y para terminar, solo un elemento que lo conversábamos con equipos directivos, la tensión que genera cómo guiar estos procesos y la dicotomía o el dilema respecto de evaluar o no evaluar, calificar o no calificar. ¿Ya? Y aquí hay al menos una convicción, es que y lo vimos en el diseño, evaluación es clave, la evaluación es clave. Si no tenemos este seguimiento y monitoreo de ese proceso de aprendizaje, no tenemos ni idea si el estudiante está aprendiendo. Otra cosa mariposa es la calificación. Estamos en ese escenario de crisis global y de país, y la calificación está estructurado dentro de la Ley General de Educación como un mecanismo de promoción, pero acá les quisimos hacer un foco a algunos artículos dentro del decreto 67 anclado a la ley, y que plantean algunas pistas para que queden tranquilos, en el fondo, de que el reglamento de evaluación, ustedes que tienen en su establecimiento, plantea evaluaciones formativas y o sumativas. Entonces, en este periodo de distancia, céntrense en los procesos formativos, evalúen si generen, ya Frederick nos va a mostrar un ejemplo de rúbrica de evaluación, para que vayan construyendo procesos evaluativos, conocidos por los estudiantes, que ellos también puedan autoevaluarse, por ejemplo, o coevaluarse en conjunto. Entonces la evaluación es clave. Y después, este mismo proceso se puede articular a elementos que puedan transformarse a procesos calificativos cuando estén las condiciones. Cuando estén las condiciones. Y eso que aparece como una incertidumbre, que inclusive aún y deben estar por emanar los instructivos ministeriales al respecto. Hay el artículo 22 dice, aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito, fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento de dar continuidad, la prestación de servicio o no puedan dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe de departamento provincial, o jefa, en este caso hay 2 jefas provinciales, respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar un buen término el año escolar, entre otras suscripción de actas de evaluación, certificados de estudio, concentraciones de notas, informes vocacionales o de personalidad. ¿Sí? Entonces, no se preocupen que no exista actualmente una certidumbre ya respecto de cómo resolver este tema, va a decantar, se va a lograr, y ustedes ya tienen un marco legal que les permite fomentar procesos de evaluación formativa. Y tanto mejor aún, en términos de tensión del sistema escolar, de tratar de separarnos de la educación del dulce o el garrote, que se han transformado las notas, en términos de buena nota es un dulce, mala nota es un garrote, porque tiene consecuencias. Sino tratar de llevar a los procesos de evaluación que tengan que ver con el reencantamiento de los seres humanos con quien trabajamos respecto de nuestra capacidad de aprender y del entusiasmo por aprender. Y entonces las notas muchas veces nos juegan a la contra. Este es un espacio donde ustedes pueden indagar, experimentar respecto de cómo guiar procesos sin vínculo necesario a una nota, ¿sí? Y la ley los ampara en eso. Bien, acá dejo a Frederick para hacer solo un resumen para que ustedes puedan establecer un proceso o individual o colectivo en sus procesos. También voy a estar atento al chat por si surge alguna pregunta que quede respecto de lo conversado. Frederick. Sí, ahí voy. Entonces, Villegas levantó la mano, disculpen. ¿Ya? Ya, vale. ¿Diego? Sergio, perdón. Sergio. Sergio, sí.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Sergio. La verdad que, bueno, nosotros con agrado te comentamos que estamos con Frede trabajando en esto, lo estamos aplicando y ya empezamos el trabajo. Los felicito, la verdad que es un muy buen trabajo y nos orienta bastante. Pero yo quería, en el fondo, también dejarles como una tarea o otro terreno para reflexionar, que es uno que estamos enfrentando nosotros también, donde también nos pretendemos tomar de estas herramientas que nos acaban de entregar, y que es en un eventual retorno, escenario de retorno, es cómo enfrentaremos el dual. Si bien es cierto, ahí hay dos ejes que nosotros ya estamos visualizando en cómo abordarlo, que es el plan de desempeño de aprendizaje en la empresa y el plan de rotación que los alumnos llevan en la empresa. Tenemos 23 empresas en automotriz y todas ya están contactadas, y en el caso hipotético de cuando se dé este retorno, están abiertas las puertas para que los chicos vuelvan a la empresa. Sin embargo, también hay que considerar cómo vamos a modificar la alternancia. Nosotros estamos de una semana por una semana con el cuarto automotriz y seguramente vamos a tener que modificar eso a un 3x2, por ejemplo, 3 días en el liceo, 2 días en la empresa o al revés. Así que estamos tomando esta herramienta también para proyectarnos con nuestro dual. Sin embargo, ahí viene una tarea de articulación con la empresa, sobre todo en estos dos puntos, plan de desempeño y aprendizaje con la empresa y la rotación, el plan de rotación. Entonces sería interesante que consideraran esa temática. Nosotros ya estamos pensándolo y bueno, a nosotros nos ayudaría también que ustedes nos apoyen desde la visión que tienen ustedes como 2020. Eso, más que nada, nuevamente felicitarlos y gracias por la opción también que nos dan de enriquecer nuestras prácticas. Gracias. Mira, yo quería aquí, no sé si está Pamela Márquez de la Secretaría Ejecutiva TP del Mineduc Central. Darle la palabra acá porque Pamela es experta en esto. Entonces, no sé, Pamela, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto. Hola, mira, dado que la incertidumbre es lo que más abunda, lo más cierto en este tiempo, no se han querido todavía sacar orientaciones muy específicas al dual. Lo que sí es fundamental es mantener el contacto con las instituciones, ver de qué disponibilidad tienen las empresas para continuar recibiendo estudiantes. Y una de las cuestiones que consideramos que es clave es que a partir del proceso de selección curricular, lo que se haga en el dual tenga estrecha relación con los aprendizajes. Desde esa perspectiva va a tributar a la potencial cobertura curricular o cobertura de aprendizajes más bien. Entonces yo diría que ese es el ejercicio fundamental y efectivamente yo creo que va a ser difícil que puedan mantener, pero esa ya es una opinión mía, digamos, la regularidad de semana a semana. Lo más probable es que tengan que disminuir para abordar los contenidos también de la formación general. Eso básicamente. En la página web de la Secretaría TP están saliendo como algunas respuestas a preguntas frecuentes respecto al tema y ahí seguramente se va a publicar cuando ya haya más certezas de cómo es el retorno. Sí, nosotros hemos tenido la colaboración, perdón, solo como complemento final de la señorita Bárbara Agüero, también nos dio esa indicación, porque estamos preocupados justamente de qué es lo que va a pasar en ese contexto. Así que agradecido por la respuesta también. Gracias, Sergio. Ahí estaremos siguiendo trabajando juntos. Ya rápidamente yo les quiero mostrar una propuesta práctica para el diseño de actividades de aprendizaje, ¿cierto? Sigamos. Este es un organizador gráfico para el diseño, que es sencillo pero que nos permite elegir las comprensiones fundamentales, mencionar las articulaciones entre asignaturas y referirnos a los desempeños o productos auténticos, lo que mencionaba Humberto, ¿cierto? Como el producto, la tarea concreta a la que tienen que llegar los estudiantes, que sea lo más auténtica y más real posible, ¿cierto?
y nos permite también generar, como consignar experiencias de aprendizaje. Para avanzar, les proponemos trabajar este modelo que presentó Humberto, comprensiones fundamentales, que tiene tres ejes, ¿cierto? Partiendo por las comprensiones fundamentales, ¿cómo vendemos el currículum? ¿Cierto? ¿Cómo lo leemos? Entonces, esos son distintos pasos que se pueden trabajar con docentes, leer los propósitos formativos del programa de estudio y de los módulos, leer a la rápida, ¿no? Los OA, y después llegar a priorizar y sintetizar. ¿Qué módulos? 1 o 2 son fundamentales para la especialidad. ¿Qué OA y en general el aprendizaje esperado son factibles de realizar en este contexto? ¿Qué son esenciales, cierto? ¿Cuáles son imprescindibles? Y a partir de esta reflexión llegar como a un momento en el que podemos resumir con nuestras palabras de forma sencilla estos objetivos. Después llegamos a la parte del desempeño producto, en qué cosa, qué actividad, qué producto exacto, o sea, definido, mis estudiantes pueden decir, hacer, crear, escribir, donde se pueda ver este aprendizaje. ¿En qué desempeño auténtico? ¿Cierto? Son como más orientaciones. Pero vamos a la evaluación que mencionaba Humberto y la importancia de generar este proceso de evaluación, aunque no sea certificativo, ¿cierto? Aunque sea formativa. Aquí un ejemplo de rúbrica con los niveles de desempeño, los criterios de evaluación que ustedes van a definir y la cualificación que puedan generar, que sea cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? Ahí tenemos como unos ejemplos de descriptores que especifiquen exactamente de qué estamos hablando y una gradación en ese sentido. Niveles de desempeño. Y terminando, ¿qué cosa tiene que hacer el estudiante para lograr escribir, hacer, crear o decir este aprendizaje y demostrarlo, ¿no? ¿Qué experiencia de aprendizaje ayudarían al estudiante a realizar ese desempeño producto y por lo tanto construir esa comprensión? Entonces aquí proponemos hacer un bosquejo de una ruta de experiencias de aprendizaje y diseñar espacios de monitoreo y retroalimentación, ¿cierto? Ahí volvemos a la estructura de experiencia de aprendizaje en 3 tiempos que mencionó Humberto, con una meta de aprendizaje profundo, pasando por el enganche, la exploración autónoma, que permita generar procesos metacognitivos, ¿cierto? Y el desempeño o producto auténtico. Aquí un formato que nos viene del Liceo de República Brasil de Lanco, un formato de diseño, una propuesta que nos permita generar esas actividades. Ahí lo vemos. Voy a dejar la palabra a Humberto. Muchas gracias, Frederick. Sí, este formato de diseño, si se fijan, es la estructura de lo que aparecían en los planes de estudio, y la idea es que ustedes puedan trabajar con sus comunidades educativas en las unidades técnicas pedagógicas, ojalá de manera integrada, el diseño de estas actividades, ¿ya? Eso es para que esta última etapa, en el fondo, es para que ustedes lo ocupen propiamente tal así, o incorporarle algunas otras cosas y puedan construir planificaciones en vuestras comunidades. Y por último, ya para terminar, queríamos hacerle un regalo y de nuestra Gabriela Mistral, poetisa, pero que es maestra, y su ámbito de maestra es menos conocido que su despliegue como poético. Y ella era o sea, probablemente es de las profesoras más grandes de la historia de la humanidad, y aún no se valora tanto, ni siquiera en nuestro país. Pero ella era muy religiosa. La intención de este texto no tiene que ver con ellos, sino con la profundidad. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné que tenemos la posibilidad incluso de ser profesores transformadores sociales?
ustedes trabajan en los liceos en contextos más vulnerables del sistema educativo. El 90% de los estudiantes que están en educación TP en nuestro país pertenecen a los 2 quintiles más pobres de ingreso. Y entonces, si ustedes pueden leer conmigo, yo voy a ser de lector, y es la oración de la maestra se llama, y si pueden ir siguiendo el texto, como regalo, de la Gabriela, que ya no está con nosotros, pero sí su legado. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Alcance a ser de una de mis niñas mi verso perfecto, y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más. Pon en mí, mi escuela democrática, el resplandor que se cernía sobre tu coro de niños descalzos. Hazme fuerte aún en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea de la voluntad ardiente sobre mi vida. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis menudos dolores. Aligérame la mano en el castigo y suavízame más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. La envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Queridos, ese era un regalo, porque a veces no nos damos tiempo de recoger estas maravillas que tiene nuestro país, y ahí hay una gran docente que nos da pistas de cómo enfrentar esta labor maravillosa, pedagógica, que en estos momentos difíciles nuestro país necesita de nuestra voluntad, de nuestro cariño, para reconstruirnos y aprender y apoyar a las comunidades educativas que están con nosotros. Así que, queridos, los dejo con Freddy para que podamos hacer la evaluación del taller, que nos interesa muchísimo, y para saber qué les pareció y tener pistas de cómo seguir estos procesos formativos en el marco del futuro técnico con ustedes mismos. Ahora les pido por favor que vuelvan a ingresar a Menti, www.menti.com, con el siguiente código, 788559. Ahí hay una evaluación que se llama ¿Cómo me voy? Y les pedimos que pudieran responder. Freddy, voy a salir de la pantalla para que puedas poner el Menti tú, y sí, ahí perfecto. nos despedimos de los profesores. Ok. Estamos esperando sus respuestas. Ay, qué bueno, porque así les puedo sacar una foto a todos juntos. Perfecto. Ahí voy. Tenemos actualmente 81 participantes, así que agradecidos a los que se quedaron acá. Tratamos de ajustarnos los tiempos, estamos un poquito pasaditos, pero espero que
Esperamos que haya sido útil el espacio de reflexión y que haya dado algunas pistas para continuar vuestra labor. Tenemos 11 respuestas, 14 respuestas. En la pantalla arriba aparece el código para los que no alcanzaron a anotarlo anteriormente, aparece ahí la dirección y el código. Sí, mientras están votando, ¿alguien quisiera tomar la palabra para decir cómo se va el taller o alguna reflexión? Todavía estamos en la mitad de las votaciones, aprovechar ese espacio para dar la palabra. Si alguien quiere comentar algo, bienvenido. Trate de volver al Menti, Frederick. Perdón. Eso. Humberto, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro. Ya. Ahora, mi nombre es José Emilio Alarcón, soy profesor del Liceo Bicentenario Camilo Enrique González de Lanco, el área técnica. También soy encargado de seguridad escolar de la comuna de Lanco. ¿Sabes? La mayor preocupación que tengo en este momento es precisamente lo que tiene que ver con el retorno. Y en ese sentido, nosotros en realidad somos un país, y estamos acostumbrados a ser un país reactivo, no preventivo. Y me he dado cuenta de que la gran mayoría de los profesores TP no dominan el área de la prevención. Y en todo el ámbito de las situaciones que nosotros vemos, en el área técnico-profesional, todo es un riesgo, en todas partes hay un riesgo. De hecho, hay un objetivo transversal que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo en ese sentido, que tiene que ir en estrecha relación, en una capacitación donde todos los profesores, todos los entes, por favor, tomen en cuenta que esto es una situación que es real. Y cuando nosotros comenzamos a dudar de que no es algo que está ocurriendo, que es real, también se transmite hacia nuestros estudiantes. Y a veces debemos ser un poquito alará con lo que es la prevención. Los prevencionistas nos dicen, no, nosotros somos demasiado alará con los mismos colegas, dicen, no, ¿qué estás haciendo? A mí me ha costado montones poder interiorizarme y hacer entender a mis colegas de que la prevención es importante en todo ámbito de cosas, inclusive nos ayuda para la vida diaria. Me gustaría que se tomara en cuenta lo que estoy diciendo y se pudiera realizar una capacitación a todos los profesores TP en lo que tiene que ver la prevención de riesgo y el autocuidado. Perfecto. Sí, lo dejo anotado, lo conversamos con el comité de gestión porque nos parece, ya hay orientaciones del ministerio al respecto, entonces poder hacer un taller con las personas encargadas de los liceos de estos ámbitos para profundizar en esos aspectos, nos parece súper buena idea, así que lo recogemos. Me apoyo, ningún problema. Perfecto. Estoy dispuesto a colaborar. Buenísimo. Tengo bastantes años de experiencia ya en este sentido y me gustaría colaborar, y a veces uno se molesta cuando las personas son demasiado pasivos en lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos, ya tenemos los 66 votos. Una palabra más para despedirnos o sensaciones de cómo se van del taller. Opinión de algún otro profesor, profesora que quiera dar sus comentarios reflexivos sobre lo que trabajamos hoy día. Sí. Bueno, por mi parte, como siempre, decirles que fue súper instructivo, creo, muy bien desarrollado. Y solo me queda una cosa como en el tintero. Bueno, yo soy, como saben, profesor del área técnica del Liceo Técnico de Valdivia, de hotelería específicamente. Todo el tema que se trató, creo, fue súper positivo, muy bien enfocado al área técnica, que es, creo, la visión que tenemos todos los profesores TP.
me gustaría solicitar, si es factible, que en algún momento se hiciera un tipo de charla semejante, pero para los profesores, los colegas que no son del área ATP. Porque todavía muchos, y eso creo no debe ser solo mi opinión personal, tratan de ajustar sus programas al plan común y no evalúan, esto no va conforme a lo que nosotros hacemos según el área ATP, que sería como la única inquietud. Del resto, muchísimas gracias, como lo digo, y creo que muy buena la charla en general. Muchas gracias. Sí, lo recogemos. Nuestra estrategia con eso es que sea tema en términos de la línea formativa con equipos de gestión de equipos directivos, que vamos a abordar procesos formativos en ámbitos TP y a partir de ello hacer la articulación, porque como son 34 liceos ya en la región TP, abrirlo a todos los profesores de educación general es muy complejo. Pero sí, como bola de nieve, trabajarlo con los equipos directivos y a partir de ellos se genere esa reflexión con los profesores de educación general y aportar hacia eso. En el ámbito formativo nos vamos a focalizar con ustedes, con los profesores TP, en esta línea de formación TP y volvemos a repetir el itinerario formativo que vamos a ir desarrollando, se los vamos a hacer llegar. Estamos generando un boletín informativo de Futuro Técnico, ya tenemos sus correos y a los que ya le están llegando el primero, el segundo ya viene en camino, ojalá ya les llegue y estemos comunicados, ¿vale? Para que estemos y se sientan también acompañados en este proceso, porque las redes permiten este trabajo, y así que agradecidos, esperemos, las opiniones han sido muy positivas, así que gracias. Y el 15 va a haber un taller con la Fundación Chile Dual en el marco de Futuro Técnico también, que son expertos en términos de alternancias, y vamos a tocar el tema del nuevo decreto de alternancia, para que los que quieran estar presentes en ese taller de la ruta de alternancia, le llaman la Fundación Chile Dual, puedan estar ahí, porque vamos a trabajar sobre pistas de acompañamiento de procesos de alternancia a quienes les interese. Así que un fuerte abrazo y que tengan una muy bonita tarde. Okay, Humberto, muy agradecido, que estén muy bien todos. Muchas gracias, muy agradecido, buenas tardes. Igualmente. A todos. Muchas gracias, que estén muy Chao. bien. Que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde para todos. Muchas gracias. Gracias igual, que tengan buen día. Buen día. Chao. Muchas gracias. Shel Tumay. Peñi. Muchas gracias. Peñi. Muchas gracias por todo. Chao. Chao.